Bueno, después de un tiempo volvemos a retomar nuestras exposiciones audiovisuales. Esta vez vamos a hacerlo a partir de reflexiones, teniendo en cuenta el referente o el horizonte epistemológico que definen esferas de Peter Sloterdijk. El primer tomo está dedicado a burbujas, que tiene que ver con microespacios, si ustedes quieren inclusive microespesores también podríamos decir, o microatmósferas, que tienen que ver también con la inmunización, pero también con la intimidad. La constitución de la intimidad, que es una constitución que corresponde a la administración, si ustedes quieren, de la exterioridad. Por lo tanto, la interioridad viene a ser una inmersión, una hendidura, y si ustedes quieren una impresión dinámica o impresiones dinámicas de eso que se puede llamar metafóricamente la exterioridad. A partir obviamente de la clausura que somos, y cada uno es esa singularidad. Bueno, y Globos está dedicada ya a la metafísica, que es una forma ya cultural, filosófico-cultural, de asumir una interioridad, pero en términos no micros, sino más bien macros, inclusive globales. Podemos hablar ya del comienzo de la globalización y por lo tanto de la modernidad, que tiene una conciencia de la globalización. Y el tercer tomo está dedicado a espumas, donde se rompe la globalización, lo global, la totalidad. La metafísica ya es insostenible y por lo tanto se adquiere, si ustedes quieren, conciencia de la diseminación, pero más que de la diseminación, del entrelazamiento, de lo abigarrado, de la yuxtaposición, de la conformación de redes. Eso es. Y por lo tanto estamos hablando precisamente también de lo que se habló un principio en burbujas, de atmósferas, de intimidad, de inmunización. Es decir, estamos hablando ya de una ruptura, no solamente de la metafísica de la globalidad y de la totalidad, de la filosofía misma, entendida como esta construcción conceptual de la totalidad. Estamos hablando entonces de una apertura a su diseminación, a sus desterritorializaciones, pero también a sus atmosferizaciones, porque tendremos que hablar aquí de atmosferizaciones en plural, de la construcción en redes en plural, en redes en términos no solamente planos, sino verticales, es decir, espesores. Nosotros incluiríamos también una cuarta dimensión, temporales, espacio-temporales. Entonces, estamos hablando de una mayor complejidad. Bueno, esos son los referentes teóricos, epistemológicos, que nos entrega Peter Sloterdijk. Y son importantes porque tienen que ver con una evaluación ya, a la luz, si ustedes quieren, de un presente, los espesores de un presente. Una evaluación de las civilizaciones, de la historia de la humanidad, o de las historias de la humanidad, si ustedes quieren, de la construcción de esta inmunización y de esta problemática, por lo tanto, de la inmunización que tiene que ver con la construcción, la constitución de la intimidad y de las culturas. Y por lo tanto estamos asistiendo pues a una
diseminación cultural, pero también una multiplicidad cultural que juega con sus propias atmósferas a asociaciones múltiples, distintas y dinámicas, desarrollando composiciones múltiples, distintas y dinámicas, y por lo tanto distintas formas de integración y de creación. Entonces, esta referencia sí nos sirve para hacer a su vez una evaluación de lo que estamos viviendo en términos histórico-políticos, culturales, pero también territoriales, teniendo en cuenta la crisis ecológica. Bueno, pues entonces, ¿cómo comenzamos con estos antecedentes? Lo que tenemos que decir es lo que de alguna manera hemos venido diciendo desde hace tiempo en aquello que hemos llamado la crítica de la ideología, la crítica de la máquina fabulosa de la fetichización. Y por lo tanto, si ustedes quieren, de la constitución de estas enajenaciones que atrapan en el delirio imaginario a contingentes humanos y sociedades. Entonces, eso tiene mucho que ver con el lenguaje, con los discursos, con las formaciones discursivas y sobre todo en la contemporaneidad con los medios de comunicación desarrollados y en términos fabulosos, cibernéticos, audiovisuales y globales. Entonces, obviamente, estos medios, esta instrumentalidad que ya va más allá de la racionalidad instrumental de la que habló Adorno y también habló Horkheimer, nos llevan muy lejos, es decir, nos llevan a una especie de captura, si ustedes quieren, de las mentes, captura en el delirio imaginario, que obviamente aparta a los humanos y a las sociedades y los colectivos de lo que podemos llamar eufemísticamente realidad, la realidad efectiva, aunque el imaginario también forma parte de la realidad, porque aquí hay que tener una concepción más compleja de la realidad. La realidad es sinónimo, varias veces también lo hemos dicho, de complejidad. Pero aquí lo que nos interesa es esta forma de delirio, y sobre todo lo que nos interesa es el delirio político. El delirio político es un delirio que obviamente tiene también su historia con la modernidad, con estas culturas, y si ustedes quieren, con su historia con lo global, con los globos de Peter Sloterdijk. Es decir, tiene que ver con esta ilusión de la política, como una segunda promesa, y por lo tanto como toda promesa incumplible. La primera promesa es una promesa religiosa de salvación. La segunda promesa es una promesa política, también de salvación, en la medida que se ofrece el cielo en la tierra. Y por lo tanto que se llama esta política que promete utopías, y en el sentido más pedestre, que promete cumplimiento de programas, no los cumple. ¿Por qué? Porque, digamos, no depende de las voluntades ni de la casta política, ni de las buenas intenciones, inclusive de las malas intenciones si hablamos de conspiraciones. No depende, porque nadie controla la multiplicidad compleja y enredada de variables, y por lo tanto lo que se desarrolla como efecto es incontrolable. En el sentido que se llama la política no solamente es una ilusión, un delirio imaginario, fue una especie de delirio ideológico en la época que Bourdieu llama el siglo del ultimatismo, el siglo XX, el todo o nada, ¿no? Estas apuestas, tanto por el lado del estalinismo como por el lado del nacionalsocialismo, digamos, esta decisión de todo o nada, este ultimatismo, es precisamente un síntoma del delirio ideológico. Pero eran ideologías, es decir, eran grandes narrativas que ofrecían, digamos,
un mundo de porvenir, entendamos como entendamos ese mundo que nos ofrecía. En todo caso, que se llama grandes contingentes de poblaciones han sido atrapadas precisamente por este delirio ideológico. Pero lo que va viniendo después es una especie de degradación de la misma formación discursiva ideológica. Es decir, empieza a asistir a una especie de desmembramiento de la misma ideología y vamos a llegar a una diseminación de la ideología o lo que Lyotard ha llamado la muerte de las grandes narrativas. En este caso vamos a tomar solamente las narrativas ideológicas, porque obviamente vamos a poner en discusión si el conjunto de las grandes narrativas ha muerto, ¿no? Y nos estamos refiriendo precisamente a las narrativas en el sentido más amplio de la palabra, literarias. No creo que haya ocurrido eso y por lo tanto, digamos, tienen y merecen un tratamiento distinto. Lo que nos interesa aquí precisamente es este hundimiento, esta diseminación, esta fragmentación de las narrativas ideológico-políticas. Entonces, ¿qué es lo que asistimos a una mediocrización, si podemos hablar así, del discurso político, un vaciamiento del discurso político, donde el discurso político ya deja de prometer y se convierte en una especie de inercia. Se dice porque se tiene que decir, tiene que haber ruido, un acompañamiento a actos altamente pragmáticos y oportunistas y perversos y utilitaristas en el sentido más pedestre del término. Entonces, ¿qué se llama? Estamos asistiendo pues a la decadencia política y en todo, digamos, en toda su curvatura, es decir, tanto desde la izquierda a la derecha y de la derecha a la izquierda, atendiendo a las distintas pretensiones de estas versiones ideológico-políticas. Ya hemos puesto en cuestión esto de usar el esquematismo simplón de izquierda y derecha, que tampoco corresponde al acontecimiento de la Revolución Francesa y de su Congreso, porque había un tercer participante, que es la montaña, los sans-culottes, es decir, lo más radical de la Revolución Francesa, que han sido ignorados para reducir a ese esquematismo de izquierda y derecha, jacobinos y girondinos, que prácticamente imponen límites a la revolución. Es decir, derivan por ambos lados al terminar la revolución. Entonces hay un tercero, y ese tercero es el pueblo, el parisino, el pueblo francés, el sans-culottes, sobre todo el pueblo parisino, que está muy vinculado a este proceso de proletarización. Entonces, estamos hablando pues de estas formas de interpretación ideológica que excluyen a un tercero. Y esa exclusión del tercero es pues represiva, es no solamente esquematizar de manera abstracta, sino simplificar de manera abusiva la complejidad misma de los juegos, no solamente de poder, sino de contrapoder. Entonces, este atrapamiento, el delirio, es en cierta manera irreflexivo y no crítico, porque obviamente no se pone en cuestión esta certeza, este esquematismo trivial del dualismo de izquierda y de derecha, y por lo tanto se cae en una discusión que va a durar siglos, ¿no? En términos de estupor, sería un estupor al que nos lleva esta revisión, es decir, una discusión falsa durante siglos, ¿no? Y llega en la contemporaneidad, es decir, en el siglo XX, a una discusión no solamente ridícula, fofa, sino, digamos, evidentemente y patentemente insostenible. Entonces es importante, pues, no solamente una crítica de la ideología, sino una crítica reforzada de la ideología, generalizada y de todas las formas y consecuencias fenoménicas que son altamente destructivas en términos de cohesión social, pero también en términos de comprensión de las dinámicas de la realidad efectiva. Entonces es importante, pues, que se llama tomar en cuenta esto.
Y en ese sentido me gustaría retomar ciertas certezas, ciertas apreciaciones, ciertas premisas, inclusive conclusiones a las que habíamos llegado, dada este enunciado que dice: nadie controla, digamos, las consecuencias de lo que se hace. Una vez desatada la acción es incontrolable porque tiene efectos masivos, que, si ustedes quieren, aparentemente, digamos, se dan en términos de desenlaces en el azar. Pero como, digamos, el azar es una metáfora que usamos, que en realidad tiene que ser pensada en una especie de complejidad entre azar y necesidad. En ese sentido, tenemos pues que pensar que hay fenómenos que tienen que ver con las dinámicas de la complejidad que pueden, digamos, ser explicados en tanto incorporamos la integralidad dinámica de la complejidad, que es sinónimo de realidad, para dar cuenta precisamente de los efectos. Pero aquí, obviamente, en este caso, tenemos efectos perversos de este juego ideológico político en pleno vaciamiento, en plena decadencia, y tienen que ver precisamente donde no solamente no hay promesas, han desaparecido, hay inercia, una inercia cada vez más pobre en términos discursivos y políticos e ideológicos, sino que, digamos, es una inercia que no tiene horizontes, que no ofrece absolutamente nada. Entonces, la certeza a la que habíamos llegado es de que, bueno, si tomamos en cuenta, digamos, las promesas del socialismo que en realidad es una utopía, y en el sentido pleno de la palabra, en el sentido bueno de la palabra, no estamos hablando en términos peyorativos de utopía, sino que es una idea, es decir, es una orientación, es un horizonte abierto, y como tal idea, digamos, permite una orientación en términos de la administración temporal o de la administración de la temporalidad histórica o social, si ustedes quieren. Y en ese sentido estamos pues asistiendo a la virtud de las ideas. De la misma manera, el liberalismo es una idea, es decir, es una idea que es una orientación, pero como toda idea no puede realizarse. La idea no se realiza porque no forma parte de la realidad completa. La idea es una conceptualización, una construcción de la razón, y la realidad efectiva es altamente compleja. O sea, no solamente es un juego de ideas, sino es un juego de prácticas, un juego de espesores, de dinámicas de espesores en la complejidad. Y en ese sentido, pues, tenemos que tener en cuenta que estamos ante una complejidad dinámica cuyos desenlaces van a depender precisamente de los distintos contextos. Y en ese sentido, tenemos que tener en cuenta eso, no se pueden realizar. Entonces, obviamente el socialismo no se realiza como utopía, sino se realiza como una realidad, si ustedes quieren, alarmante y grotesca, que va a derivar precisamente en una especie de monstruosidad que ni siquiera es la dictadura del proletariado, que fue un concepto para interpretar la revolución permanente desde Marx a Trotsky, sino que fue una especie de grotesco político porque derivó en una especie de monarquía socialista, es decir, algo inconcebible, un retroceso de lo que es el Estado liberal, el Estado de Derecho, a un Estado de monarquía socialista, es decir, a un Estado policial, es decir, a un Estado territorial bañado por el simbolismo patriarcal, absolutamente autoritario. Entonces, ¿qué se llama? Eso es lo que se ha dado. O sea, no se va a conocer otro socialismo sino ese. El socialismo sigue siendo una utopía, si ustedes quieren, apreciable, linda, en el sentido de la igualdad y de la justicia. De la misma manera, el liberalismo es un tipo de utopía más restringida que el socialismo, pero que está vinculada, digamos, a un Estado de Derecho que en términos plenos, digamos, no se realiza
porque en la dinámica de las instituciones estatales y en la dinámica entre las instituciones estatales, es decir, de la república moderna y de la sociedad, se va a dar lugar a otra cosa, es decir, se pervierte. En la realidad se pervierte, la realidad es pervertida en ese sentido, la realidad política se pervierte y es pervertida. Y en ese sentido nosotros no podemos, pues, sino tomar en cuenta estas cosas. Y de la misma manera, en lo que ocurrió en Bolivia y en Ecuador, sí, no se ha dado una revolución india. La revolución india, el indianismo como descolonización radical, digamos, es una utopía también, es una idea importante y una orientación, pero que no se realice. Si se realiza como se ha realizado, en su forma más grotesca, como una máscara indígena que reproduce en el fondo, digamos, la propia dominación colonial a nombre de la descolonización. Eso fue el gobierno de Evo Morales Ayma y sus gestiones. O sea, más revolución india no va a haber. Ese es el resultado de la realidad. Y por lo tanto, a partir de eso tenemos que tener en cuenta que no se trata precisamente de realizar utopías, sino de usar las utopías en términos de orientación y de tener muy en cuenta la complejidad de la realidad, de las dinámicas de la realidad, conocer, comprender estas dinámicas de la realidad, sus contextos, en sus momentos, en sus espesores del presente y por lo tanto actuar en ese sentido. Y la actuación, la práctica tiene otras lógicas distintas a la idea, tiene otras lógicas distintas a la racionalidad, si ustedes quieren abstracta, o sea, más allá de inclusive de la racionalidad instrumental. Es decir, aquí lo que importa precisamente es la realización de ese juego con la complejidad de la realidad, de ese juego donde intervienen las voluntades humanas, las voluntades colectivas, grupales, comunitarias, individuales, para buscar precisamente nuevas armonizaciones o nuevas equilibraciones, para lograr determinados objetivos que desencadenen, digamos, nuevas armonizaciones y no diseminaciones, ni no crisis ecológicas, políticas, económicas y sociales. Entonces, en ese sentido, es importante no renunciar a la construcción de ideas. Si las ideas que se han usado ya no son útiles, hay que construir otras ideas, pues. Si las utopías que se han usado ya no son útiles, hay que construir otras utopías, como orientación, no como algo que se tenga que realizar, porque eso es muy religioso. En realidad, en el fondo hay una especie de fe, ¿no ve? De fe en la idea, en la realización de la idea. No puede realizarse la idea, porque la realidad es más compleja, y la idea está dentro de la realidad, el proceso de la ideación está dentro de los procesos de la realidad, del acontecimiento. Y en ese sentido es importante tener en cuenta esto. Entonces, para esto, de lo que se trata es, obviamente, valorar las utopías que se han tenido, tanto socialistas como indianistas, y marchar hacia adelante, es decir, en una comprensión mayor, en una inserción mayor en las dinámicas de la complejidad. Y por lo tanto de lo que se trata es de nuevas armonizaciones, de nuevas adecuaciones en la armonización. De lo que se trata es de la reinserción en los ciclos vitales planetarios, es decir, de formar parte de un juego mucho más complejo, mucho más rico, y por lo tanto incidir, obviamente, como acción y voluntad humana en esa rearmonización, y evitar caer en el dogmatismo, en la ortodoxia o en la religión de realizar ideas. Las ideas hay que usarlas, pero como orientaciones. Esto es muy importante porque no se puede volver a caer en eso. Porque caer en eso quiere decir reproducir otra vez los errores, y la reproducción de los errores es volver a construir derrotas. Ya no hay tiempo para seguir jugando a nuevas derrotas, porque la crisis ecológica demanda una solución categórica, precisamente en términos de la sobrevivencia de la humanidad. Esta es una primera acotación. La segunda acotación
para esta exposición tiene que ver con lo que podemos llamar los encaracolamientos. Sé que no existe esa palabra, es una palabra que me he inventado. Mi padre me decía, cuando vivía, que me invento palabras, términos. En algunos casos, bueno, se justifican, ¿no? Este de encaracolamiento se justifica. Es la metáfora del caracol. Encaracolamiento, que le da dinámica y verbo, quiere decir que te vas encubriendo, te metes en tu propio caracol, es decir, te ocultas, ¿no ves? En tu caracol, es decir, llegas a una especie de intimidad casi autista, si tú quieres. Y en ese sentido hay muchos encaracolamientos. Las enajenaciones ideológicas han llevado a encaracolamientos, los delirios ideológico-políticos han llevado a encaracolamientos. Y ahora también hay encaracolamientos de castas políticas o de personajes de la casta política que se encaracolan en sí mismos, deliran tanto en sí mismos, en su sobrevaloración injustificable, porque son vacíos y son solamente cartones mediáticos. Entonces se encaracolan tanto que terminan creyendo en sus pequeñas tramas, es decir, en sus miserias convertidas en tramas que quieren servir como modelo y que ejemplo. Entonces hay encaracolamientos de todo tipo, es decir, que terminan también construyendo derrotas. Es decir, por ejemplo, crece que se es víctima. Las víctimas obviamente se dan en la medida que se da la violencia y se dan las dominaciones, pero digamos la victimización es acotar la posibilidad de liberación solo al hecho del reconocimiento por parte del verdugo, del victimador, del amo, del patrón, de las propias heridas infringidas. Y ahí hay una complicidad pues con el amo y el patrón y la dominación. Entonces aquí hay un problema. Y ese problema es serio, porque de alguna manera lo que hace es reproducir una ideología de la victimización o una tradición de la victimización que viene desde las religiones. Y por lo tanto las religiones renuncian a resolver los problemas en base a una promesa, la promesa de salvación. Solo los pobres entrarán al reino de los cielos. Es decir, este juego, digamos, de victimización ha sido heredada por las ideologías y la política y por las distintas versiones de la política, inclusive populistas e indigenistas. No estoy hablando del indianismo porque el indianismo, digamos, es una expresión radical de la descolonización. Entonces, el indigenismo, digamos, de alguna manera es cómplice de su propia dominación colonial en la medida que se considera víctima y no asume la posibilidad de ser guerrero, es decir, de una lucha radical anticolonial. Y en ese sentido hay encaracolamientos, pues de todo tipo. Y se construyen mitos. Antes se construían mitos, digamos, cosmológicos. Ahora, después se construyeron mitos políticos, ¿no? Después, digamos, los mitos se diseminan y se construyen pequeños fragmentos de mitos que no terminan de armar un rompecabezas, pero quedan como fragmentos y son utilizados estos fragmentos inentendibles como si fueran mitos, pero se construyen mitos, ¿no? El mito de que, digamos, solo a mí me ha ocurrido la colonización, cuando ha ocurrido mundialmente, es un fenómeno mundial, forma parte de la globalización, forma parte de la génesis del sistema mundo capitalista. El sustrato del sistema mundo capitalista es colonial y por lo tanto ha ocurrido a todos. Y de lo que se trata precisamente de la descolonización y la descolonización se va a lograr globalmente con la contribución de todos los y las colonizadas. Por lo tanto, es una tarea de todos y por lo tanto requiere, digamos, un trabajo mancomunado y una comunicación y una comprensión global de todos los fenómenos singulares de la colonialidad. Y en ese sentido no se puede convertir una sola expresión, una sola versión de la colonialidad como si fuera la única. Es una manera
de acabar con la propia, digamos, verdad, es decir, la propia evidencia de que hubo colonialidad, que hubo colonización, que hubo conquista y que se permanece en las instituciones. Entonces, que se llama, en la medida que considero que solamente me ha ocurrido a mí y elevo esta ocurrencia delirante a condición de víctima absoluta y única, entonces, en la medida que esto ocurre, lo que está pasando es lo siguiente: en la medida que esto ocurre, se justifica, digamos, el hecho de que soy el único que tengo la verdad. Y eso es un chantaje emocional y un chantaje epidérmico que obviamente hace juego con la colonialidad y hace juego con las formas raciales contemporáneas. No estamos diciendo que es racismo. El racismo, digamos, ha sido tratado ampliamente en distintos debates y discusiones. Nosotros mismos tenemos una posición al respecto en términos de genealogía del racismo. Y aquí lo que queremos decir que estas expresiones victimizantes terminan haciendo el juego a los racismos contemporáneos. Entonces, no se trata de eso, no se trata de reproducir complicidades y tampoco se trata de reproducir olvidos, porque no hay dominación que prepondere, que se dé lugar si no hay, digamos, aceptación de la dominación. Si no, la guerra sería constante y permanente, una lucha a muerte contra la dominación. Esto ha ocurrido con algunos pueblos. Han continuado la lucha y han vencido en una etapa determinada, en un momento determinado, en una cultura, en un periodo determinado, a los colonizadores. Entonces no hay dominación sin aceptación, tampoco hay dominación sin colaboradores. Es decir, lo que ha ocurrido es que han habido colaboradores. Es decir, y por lo tanto la conquista se ha dado con complicidad de colaboradores en términos de masa, en términos de participación efectiva. Entonces esas cosas no se pueden olvidar, porque si se olvidan esas cosas, se están construyendo, digamos, narrativas que no son objetivas, que no son correctas, que no son históricos, sociales, culturales, evidentes, sino que se están construyendo narrativas para, digamos, hacer apologías. Y esas apologías que se basan, que son insostenibles, que se basan en un desconocimiento, en un olvido, terminan construyendo también derrotas. De lo que se trata es de aceptar la historia, o las historias, las genealogías, las contragenealogías, el poder, el contrapoder, aceptarlas como han ocurrido para precisamente no reproducir los mismos errores, para no caer en la fatalidad de reproducir no solamente los errores, sino los efectos, los desenlaces donde se reproduce la dominación y el círculo vicioso del poder. Bueno, hasta aquí tenemos precisamente dos acotaciones, y estas dos acotaciones son importantes en términos de crítica. Y en términos de lo que habíamos empezado al principio, en términos, digamos, de esta perspectiva epistemológica de esferas, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es de que precisamente estas ideologías son parte de las culturas y las culturas son parte de atmósferas culturales, ideológicas, territoriales, sociales, de conexiones y de desconexiones. Y por lo tanto son fenómenos atmosféricos, como dice Peter Sloterdijk. Y por lo tanto estamos asistiendo a una crisis ecológica que tiene que ser entendida en su amplitud, pero también en sus singularidades. Estas atmósferas de la crisis no solamente tienen que ver con los gases de efecto invernadero, con la contaminación y la depredación y la destrucción obviamente ecológica, sino también tienen que ver con atmósferas asfixiantes, perturbadoras y perversas ideológicas, culturales. Y por lo tanto, estas ideologías, estas narrativas fragmentadas, estos mitos, digamos, fragmentados, elevados a apología, terminan siendo atmósferas perversas que son irrespirables y que terminan asfixiándonos. Por lo tanto, de lo que se trata precisamente es despejar la atmósfera de toda contaminación,
de toda depredación, al planeta de toda destrucción, y por lo tanto despejar a las sociedades de estos ámbitos, de estas atmósferas ideológicas que terminan, digamos, asfixiando y castrando nuestras capacidades de lucha. Con eso terminaríamos nuestra exposición.